Leamos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Les quiero dar un poquito del contexto para que nos situemos. Al principio del capítulo, en los primeros versículos, está hablando de la muerte de Esteban, ¿verdad? Todos sabemos perfectamente que Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Muchas veces solemos creer, tenemos la tendencia a pensar que una vez que estamos en Cristo, ya estamos inmunes a las pruebas, estamos inmunes a los problemas o a las situaciones difíciles. Y aquí es donde yo quiero resaltar una cosa que es tremendamente importante que tengamos en cuenta. Y vine a relucir la vida de esta pareja por la que hemos orado, los padres de Ana, un hombre y una mujer que han entregado su vida entera para servir a Jesucristo. Igual que Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y vemos que Esteban tuvo una muerte muy trágica, que estaba Saulo de Tarso en aquel momento aprobando la muerte de Esteban por haber pronunciado que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías. Un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, pagando con su propia vida por causa del Evangelio. Esto no nos debe de sorprender, amados, porque esto es algo que el mismo Señor Jesucristo nos anticipó, que por causa de su nombre iríamos a padecer persecución, pero seríamos bienaventurados, ¿verdad? Y aquí después continúa diciendo que debido a que se arreció la persecución, todos los nuevos conversos empezaron a desperdigarse por todas partes, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y en medida que iban siendo esparcidos, y es curioso porque en misionología siempre se dice que si no obedecemos Hechos 1:8, ¿verdad? Que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando haya recibido ese poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el poder del Espíritu Santo tiene una función, sellarnos como propiedad de Dios, para que sepamos que somos hijos suyos, pero no solamente como eso, sino también para que nosotros, siendo depositarios de ese Espíritu Santo, cumplamos con una tarea que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, de ser testigos. Pero también se dice, no terminé de decirlo, en misionología se dice, si tú no cumples Hechos 1:8, ten cuidado, porque entonces te puedes encontrar cumpliendo Hechos 1:8 a la manera de Hechos 8:1, que dice que entonces la persecución arreció tanto que tuvieron que ser esparcidos. Así que yo les hago la pregunta, ¿qué prefieren? ¿Cumplir Hechos 1:8 o Hechos 8:1? Bueno, aquí el contexto es un mártir por amor a Cristo es masacrado, pero era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Aquellos que dicen que tú sufres porque andas en pecado, esa es una patraña. Sufrimos hasta los que estamos en Cristo y los que están llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero el sufrimiento tiene otro tinte, el sufrimiento tiene otro sabor, porque ese sufrimiento es un sufrimiento en esperanza. Es un sufrimiento de promesa, es un sufrimiento de bendición, porque el mismo apóstol Pedro dice que nosotros también somos llamados para padecer, para participar en sus sufrimientos. Así que, amados, bendito sea el Señor cuando sufrimos por su causa. Amén. Pero vemos que aquí, en medio de esta dispersión de tantos cristianos, uno de los diáconos, que es Felipe, decide irse hacia el sur. Se va a Samaria. Y ustedes saben que los samaritanos no eran bien vistos por el pueblo judío. Vamos a ir desglosando poco a poco este capítulo de Hechos 8. Ya que vemos que se fueron dispersando y vemos que Felipe llega a Samaria, empieza a predicarles y dice que la gente, al ver todas las proezas, las hazañas y las maravillas que se ejecutaban por medio de Felipe, que los endemoniados eran liberados, los cojos y los paralíticos empezaban a caminar, es decir, estaba siendo respaldado por el Espíritu Santo para realizar señales y prodigios. Entonces la gente se convertía.
Pero aquí es donde viene algo muy interesante, que muchas veces pensamos que esto de la magia y del sortilegio es algo que se ha ido dando últimamente, y no, esto viene desde la antigüedad. De hecho, Acab y Jezabel tienen mucho que ver con eso, y nos damos cuenta que esto no hace más que ir mutándose, ir creciendo, ¿verdad? Y a veces esto es algo mío, personal, a veces me tiendo a pensar que por eso es que todos estos samaritanos se agolparon cuando vino Felipe, porque al ver que hacía señales y prodigios, pues era algo que ya estaban acostumbrados, porque había gente como el tal Simón que nos menciona aquí la Escritura. Y miren qué cosas tan interesantes. Este Simón dice que ejercía ¿qué cosa? Magia. Y no crean que estamos hablando de magia como de los que se ponen la chistera y te sacan el conejito. No, no, no. Esto era magia negra, magia mala, ¿vale? Que no es agradable a Dios. Ejercía la magia este hombre. Aparte, había engañado. Fíjense qué claro lo dice. Había engañado a la gente, claro, les cobraba, ¿verdad? También dice que se hacía pasar por algún grande. No nos dice más detalles en qué sentido, pero yo me imagino que en el alarde de los poderes que él estaba manifestando, es que hacía creer a la gente que era alguien con gran poder, ¿verdad? Y dice también, esto a mí ahí sí me pica un poquito, porque miren lo que dice, que todos le oían atentamente. Digo, jolín, ojalá sí nos pusieran atención a nosotros, que a veces tenemos que hasta golpear para que se despierten los que están cayéndose el sueño. Aquí no, claro, tenía que ver la magia maligna, que todos le oían atentamente, y muchas veces sucede así. La gente es más propensa, más inclinada a escuchar lo que no viene de Dios que lo que viene de Dios. ¿Es verdad o no? Lamentablemente, y ahí es donde nosotros deberíamos de poner nuestras antenas, porque no es posible que incluso nosotros podamos ser arrastrados. Yo no sé, porque miren, por ejemplo, si yo les digo, ¿quiénes han leído ya todo el Pentateuco y más o menos tienen un control del Pentateuco? No es por nada, amados, pero si ustedes no comprenden el Pentateuco correctamente, va a ser muy difícil que entiendan muchas de las demás cosas del Nuevo Testamento, Recuerden, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Así que necesitamos conocer todas las Escrituras. ¿Amén? Así que, si yo les digo a ustedes, ¿cuántos han leído el libro de Noé? Que es apócrifo, Seguro que se van a quedar con la duda, van a ir al internet y van a investigar. Pero si yo les digo, como les pregunté, ¿cuántos han leído ya todo el Pentateuco? Ahí les da una pereza monumental. Pero si yo les digo que hay libros apócrifos que hablan de Simón el Mago, seguro que se van y empiezan en Google a estar investigando. Pero si les digo de otras cosas que son más edificantes, no las buscamos. Y esto se los digo porque quiero que nos demos cuenta que nosotros no estamos exentos de caer y ser arrastrados como todos estos samaritanos, en ser engañados y poner más atención a lo que viene del enemigo que lo que viene de Dios. Así que tomemos nota. Ya saben que todo esto es para edificación, ¿verdad? Para que nos corrijamos. No busquemos aquello que no viene de la palabra de Dios y que no nos edifica. Busquemos aquello que me va a edificar y me va a fortalecer para enfrentar el día malo. Amén. Aparte de que lo oían atentamente, y oigan, dice que desde los pequeños hasta los más grandes. Yo quisiera que Dios me dé esa gracia, que mi marido cuando iba a las misiones en México y visitaba tantos países y todo eso, siempre había, y los que me vean en línea lo van a recordar, siempre había una gran fila de niños que estaban al frente. Yo misma me sorprendía porque decía, pero ¿cómo? Incluso los hijos de mi hermana Maribí y Antonio, ahora lo estoy recordando, ellos crecieron sin escuela dominical. Ellos crecieron siempre aquí, en las filas de la iglesia. Es más, Eduardo siempre decía que Lidia era su secretaria, porque era una niña adolescente y con la edad que tenía, tomaba unas notas y de ahí enriquecía sus mensajes. Fíjense qué interesante. Y este hombre tenía esa virtud, hasta los pequeños estaban escuchándole.
Dios quiera que dentro de poco nosotros podamos ver más niños aquí y jóvenes que estén aquí también aprendiendo las Escrituras. En el Antiguo Testamento así era, y se pasaban grandes horas desde la mañana hasta la noche y de pie y estaban con los niños y hoy los queremos echar ahí para que no molesten, ¿verdad? Y eso es algo muy triste. Miren, a Simón el Mago hasta los más pequeños lo oían. Algo triste es que le adjudicaban el poder de su magia al poder de Dios y a manifestación de Dios. Fíjense qué triste, qué lamentable y qué terrible. Y hoy, en la actualidad, nada más lejos de la realidad, lo vemos también. Gente que anda predicando a su propio beneficio, a su propia gloria, le adjudican el poder a Dios. No nos olvidemos, amados, de que el enemigo es un usurpador y un imitador. Y él también tiene maneras de desviar a la gente a través de esas manifestaciones. Aquí le atribuían gran poder de Dios, decían que era el que tenía Simón el Mago. Y dice que le estaban atentos por todas sus artes mágicas y les había engañado por mucho tiempo. Yo me inclino a pensar que muchos de los que se habían convertido con Felipe era porque miraban, bueno, está haciendo más cosas, está sacando demonios. Es como muchas veces uno más. Es como, a ver, ahora quién hace más, pero no hay mucha diferencia, ¿verdad? Creyeron a Felipe cuando les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres, ¿verdad? Muchos se bautizaron porque escucharon el mensaje de Felipe, pero no debemos de olvidar que nuestro Señor Jesucristo estuvo antes en esas tierras. Nuestro Señor Jesucristo estuvo con la samaritana, ¿se acuerdan? Y la samaritana fue a darle testimonio a todos los demás. Y todo el pueblo dice que venía y que le decían, ahora ya no solo creemos por lo que tú nos dices, ahora creemos por lo que estamos viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro Señor Jesucristo le allanó el camino a Felipe. Los samaritanos ya habían oído y algunos de ellos habían visto también a nuestro Señor. Y ahora muchos venían y se bautizaban. Obviamente podemos creer y queremos creer, ¿verdad?, que muchos de estos fueron realmente convertidos, sinceros, que entregaron su vida al Señor. Dice que también Simón el Mago creyó y se bautizó. Bueno, nada más dice que también Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba también con Felipe. Y esto me llama la atención porque cualquiera diría, mira, un hermanito más, ¿verdad? Muchas veces se nos escapa el darnos cuenta de que aquí, en cualquier congregación, va a haber infiltrados. Tomen nota de eso, amados. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y le dicen los discípulos, Señor, ¿quieres que vayamos y lo cortemos? No, déjenlo, porque se puede cargar el trigo también. Déjenlo, ahí va a crecer. Pero hay una gran diferencia. ¿El trigo cómo crece? No, el trigo se dobla. El trigo se dobla. ¿Por qué se dobla? Por el fruto que lleva. Pesa tanto el fruto que hace que va creciendo la vaina, es cierto, pero el trigo finalmente por el fruto se doblega, reflejando que está dando fruto porque tiene al Espíritu Santo el creyente y que también da fruto por medio del Espíritu Santo y que también se doblega porque hay humildad en él y honra para con Dios. Pero la cizaña, contrariamente al trigo, sí crece recta, erguida, reflejando el orgullo, la altivez, la soberbia, lo sobrado que se siente uno. Esa es una buena manera de distinguir el trigo de la cizaña, que muchas veces va a estar infiltrado en nuestras iglesias. Que es necesario, es bueno, porque así nos andamos cuidando, andamos viendo quién realmente es de las filas del Señor. Incluso el Señor Jesucristo nos los dijo, muchos me van a decir, en tu nombre hicimos esto, Señor. Y Él les va a decir, ni los conozco, no los conozco. Aquí el Señor nos está dejando esta clara advertencia, pero después también nos dice que cuando Simón
anduvo pegadito a Felipe, que eso a mí hasta me da repelú, porque imagínenselo, se bautiza y anda ahí pegado. Cualquiera diría que es que somos tan fáciles de dejarnos engañar, diría, uy, qué hermano más fiel, ¿no es verdad? No, vea qué hermano más consagrado, este sí que está lleno del Espíritu Santo, mira, no se separa de Felipe. Pero nada más lejos que la realidad. Es que yo soy un poco mal pensada, lo tengo que confesar. Yo me imagino ahí a Simón que andaría a ver, pero ¿cómo le hace? Pero es que yo también quiero esto, si yo ya puedo hacer todo esto, pues yo quiero más. No, fíjense, yo no lo estoy diciendo, dice ahí, no se le despegaba a Felipe, ¿eh? Pero cuando los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, ¿se acuerdan que les dije que los apóstoles no salieron esparcidos, se quedaron en Jerusalén? Les llega la noticia de que en Samaria estaba convirtiéndose la gente, mandan al apóstol Pedro y a Juan. Y esto es para verificar si realmente se estaban convirtiendo y ver cómo estaba yendo la obra. Cuando llegan y ven que ellos no habían recibido el Espíritu Santo, pues imponen las manos para recibir el Espíritu Santo. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración. Hay muchos grupos, y tengan cuidado con esto, hay muchos grupos que a partir de esta enseñanza han sacado de que si no te imponen las manos, tú no recibes el Espíritu Santo. Y no es así. Este es un hecho puntual, ¿ok? Estamos hablando de hechos, un libro histórico. Y por una razón tenían que imponerle las manos, porque era plan de Dios. Acuérdense lo que les dije al principio. Los samaritanos con los judíos no se llevaban. ¿Se acuerdan que cuando Pedro fue con Cornelio y también recibió el Evangelio y recibió el Espíritu Santo, lo llamaron todos los demás apóstoles para preguntarle, oye, ¿cómo que te fuiste a meter con Cornelio? Y les explica Pedro, es que yo recibí una visión y yo no puedo ser desobediente a la visión de Dios, pero también están recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, por eso mandan a Pedro y a Juan, y por eso el Señor permite que a través de Pedro y de Juan reciban el Espíritu Santo, para que ahora ya no haya esa división que existía antes, de que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Ahora Dios está haciendo una iglesia unificada. Qué hermoso la manera de trabajar del Señor. Ahora tú y yo, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, si lo reconocemos como el Dios hecho carne, pagando por nuestros pecados, y rendimos nuestra vida a Él, inmediatamente, dice Romanos, que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Amén. Así que tengan cuidado con esas cosas. Pero dice que cuando Simón ve que Pedro y Juan están imponiendo manos y el Espíritu Santo está viniendo sobre todos, viene Simón y les dice, tengan, yo les pago. Hay quienes dicen, le estaba dando una ofrenda de amor. Nada de eso. Estaba queriendo comprar un don de Dios. Les dice, tengan, en algunas versiones dice plata, tengan mi plata, les estaba dando plata. Yo les pago, tengan dinero para que me den eso, que yo también pueda poner mis manos y el Espíritu de Dios venga sobre cualquiera que yo toque. Y Pedro, a algunos se les hace muy severa la palabra y la respuesta que le dio, pero fue correcta. Y aquí debemos de aprender que cuando alguien está cometiendo un error doctrinal, o cuando alguien no se está conduciendo conforme a la palabra, hay que tener autoridad para confrontar. ¿Qué le responde aquí Pedro? Que tu dinero perezca contigo. Hay algunas versiones muy fuertes que dicen que lo que le quiso decir Pedro aquí es, vete al infierno, tú y tu dinero. Suena feo, ¿no? Pero qué acertado, tú y tu dinero perezcan. Y acordémonos que no es para maldición, es para restauración, porque si ustedes siguen leyendo detenidamente, después Pedro le dice, arrepiéntete. Después le dice, arrepiéntete, pero aquí le dice, dame eso para que yo también pueda poner mis manos y que cualquiera pueda tener el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que aquí uno se da a conocer por el fruto que uno da? Por eso les puse ese versículo de Mateo 7, dice, por sus frutos los conoceréis. No es que seamos intransigentes o severos, diciendo, ay, Simón no se había convertido realmente, pero es que a las evidencias nos remitimos. Dice, no puede dar un buen árbol fruto malo, ni un árbol malo fruto bueno. Vamos a conocer a las personas por sus frutos, ¿no es verdad?
¿Quién va a ser una persona convertida, que se ha rendido al Señor, que quiere cambiar de vida y de repente va a salir con eso? Y no estoy diciendo que no cometamos errores. Todos aquí, todos, empezando por mí, todos estamos vulnerables al pecado. No hay ninguno exento. Aquí todos estamos vulnerables. Una diferencia muy grande es que tú tengas un mal pensamiento y lo frenes. Esa es otra cosa. Otra cosa es que tengas un mal pensamiento y le sigas dando bola. Una cosa es que tú seas tentado y vayas y ejecutes la acción. Otra cosa es que tú seas tentado, lo frenas en el nombre de Jesús y sigues en el camino de la santidad. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí, Simón, al ver lo que estaba haciendo Felipe, bien pudo haber dicho, uy, Señor, qué pensamientos se me están cruzando, perdóname. Pero no, hasta fue a sacar su platita y toma, ¿cuánto quieres? Para que yo también tenga lo mismo, ¿verdad? Ahí estamos dándonos cuenta que su fruto estaba reluciendo quién realmente era. Y le vemos que dice el Señor Jesucristo también en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Incluso dice, algunos nos van a decir, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre hicimos no sé cuántas cosas. No los conozco. No los conozco. Y aquí quiero hacer una aclaración porque conocer no es que yo te veo, por ejemplo, si yo no presento a la hermana Elvi, ustedes ya habían visto a Elvi anteriormente, pero no la conocían, ¿verdad? Por eso se las presenté. Pero ahora ustedes no pueden decir que ya conocen a Elvi, porque no han hablado con ella, no saben qué gustos tiene, no saben ni siquiera dónde vive, no sabemos si es casada, no sabemos si tiene hijos, no sabemos cuánto tiempo tiene de convertida, no sabemos cómo se comporta en su vida. La vamos a conocer en la medida que tú y yo nos tomemos el tiempo para hablar con ella, para interactuar con ella. Y aquí es donde quiero hacer esa diferencia. Es decir, yo puedo recabar datos y digo que conozco, pero conozco superficialmente, no la conozco a profundidad. Y el vocablo conocer que está usando aquí Jesucristo en Mateo 7 no es el de conocer, de recabar datos. En esa posición se podía encontrar Simón. En esa posición se podían encontrar los samaritanos. Habían oído hablar de Jesucristo, habían oído hablar de sus milagros, pero no lo conocían a Él. Y aquí, amados, quiero hacer un paréntesis, porque muchos, espero que no, y espero equivocarme, muchos podemos creer que conocemos a Jesucristo, pero lo conocemos, como dijo Job, de oídas. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job pasó esa gran prueba, cuando les fue despojado todo y se encontró desnudo, como desnudo salió del vientre de su madre, vio cara a cara a Dios y Dios lo restituyó. Hay una diferencia en conocer teniendo datos, creer que conocemos, saber de oídas, a conocer profundamente. Como se dice coloquialmente, no es lo mismo conocer el Salmo 23, el Salmo del pastor, que conocer al pastor del Salmo. Hay una gran diferencia. ¿Nosotros cómo nos encontramos, amados? ¿Conocemos por oídas? ¿Conocemos porque tenemos muchos datos? ¿Conocemos porque tenemos mucho tiempo viniendo a una iglesia? ¿Porque conocemos un vocabulario muy espiritual, verdad? ¿Conocemos porque conocemos a muchos hermanos? ¿O conocemos a Jesucristo porque pasamos tiempo con Él, porque interactuamos? Amados, nosotros les insistimos en que lean la palabra de Dios, no por estarles molestando, sino porque eso les conviene a ustedes, porque no hay otra manera de conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Y acuérdense que el vocablo conocer, como se usa en Génesis cuando dice Adán conoció a su mujer y entonces nació Caín y nació Abel. Pero acuérdense que también el Señor Jesucristo usó esa palabra, ese vocablo, para ilustrar lo que la iglesia llega a ser de Jesucristo, la esposa, con la que se hacen uno, como se hace una pareja. Y tú no te vas a hacer uno con Cristo si tú no pasas tiempo con Él.
El hecho de que les estemos invitando a levantarse a las 6 de la mañana para orar un rato, que son nuestros deberes espirituales, amados. Jesucristo nos dio cátedra de que Él oraba constantemente. Yo he hablado de eso. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para ser uno con el Señor. Tenemos que profundizar en la palabra para realmente estar seguros que conocemos al Señor. Amén. Aquí Jesucristo les tiene que decir, no los conozco. Nosotros conocemos al Señor. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Notemos esa diferencia, amados. A veces yo quisiera hablarles de cosas más agradables, pero creo que hago un mejor bien señalando los errores en los que podemos caer que pasarlos por alto. Si tú crees que Dios es uno, si tú crees que Jesucristo realmente resucitó de los muertos, haces bien, pero hay una diferencia en ese conocer que acabo de mencionar, superfluo, vago, abstracto, a ese conocer profundo de una relación personal y profunda. Dice que los demonios creen y tiemblan, y los demonios, ya se los he dicho, no se salvan. Saben, conocen el poder de Dios, pero no se han entregado a Dios, no se han rendido a Dios y no le honran como Dios. Ahora, amados, tú conoces, pero ¿te has entregado? ¿Te entregas? ¿Te rindes? ¿Te sometes? Cuando Pedro le dice a Simón que se arrepienta, le dice, tú no tienes ninguna parte ni suerte en las cosas del Señor, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí yo tomo esto como base para creer que realmente Simón no se había convertido. Porque como le dice Pedro, versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando le dice esto, tú no tienes parte ni suerte. Fíjense la diferencia de lo que estamos leyendo aquí ahora en Juan. Porque esta parte se la dice el Señor a Pedro cuando le iba a lavar los pies. Dice que el Señor, después de que estuvieron cenando, se puso la toalla, ¿verdad?, en la cintura. Y eso ya cualquiera, en ese contexto, en la cena en que se encuentran, ya saben lo que va a hacer el Señor. Porque era algo cultural, que se lavaran los pies, aunque, ojo, normalmente les lavaban los pies a las personas al principio, cuando entraban a la casa, pero aquí no se habían acordado de lavarle los pies, no le habían dado agua para sus pies. Qué curioso, ¿verdad? Están cenando y entonces el Señor se levanta y dice claramente que se pone la toalla y cualquiera diría, ¡uy! No nos lavamos los pies o no se los lavamos. Pero ahí estaban tranquilitos todos. Nadie se inmutó. Ni siquiera dijeron, ay maestro, perdona, mira, se nos pasó. Todos ahí como, claro, yo creo que estaban acostumbrados, ¿verdad? Como miraban al maestro que andaba siempre sirviendo. Y aquí quiero aprovechar. Qué bonito es cuando alguien te ve que vas a hacer algo. Yo lo veo cuando vamos a tomar café. Vas a tomar café y hay uno u otro que se ofrece, nadie se queda ahí sentado, todos buscan cómo hacerlo. Ahora que he estado enferma, todavía ayer yo estaba fatal y gracias a Dios me manda un mensaje Ángela, ¿estás segura que vas a venir? Si no, mira, yo preparo algo. Dije, Dios, se lo dije y lo digo ahora, que Dios levante 10 como tú, siempre está, aunque sea el último momento, lista. No es que tenga el mensaje, pero diciendo, si no puedes, dime, yo lo hago. Quédate, no vengas. El lunes también me dice lo mismo, el viernes ya venía yo para acá y estaba yo peor, si ahora estoy mal, el viernes estaba yo que no podía con mi cuerpo. Y el viernes me dice Ángela, ni vengas, quédate. Yo le doy gracias a Dios por esas personas, porque me están cuidando y siempre están dispuestas. Amados, estemos dispuestos a servir, siempre. Si tú pasas tiempo diario con Dios, tú tienes algo que compartir. Amén. Siempre. Así que me voy a aprovechar, ya que ahora estoy bien, pero algún día les voy a decir como le dije a Ana. Ana, ¿cómo te sientes? Y se lo dije en la semana. ¿Cómo te sientes de predicar el próximo domingo?
Y ella me dijo, ay, si usted dice, bueno, le dije, ¿quieres o no? Dime la verdad, yo quiero tener paz, ¿quieres? ¿Cómo nos ministró su palabra? ¿Es verdad o no? Y no tuvo más que una semana para preparar su mensaje. Cuando tú estás en conexión constante con Dios, siempre vas a tener una palabra que compartir. Y se los digo, no para elogiar a uno y a otro nada más, que aunque hay que dar honor a quien honor merece. Se los digo para prepararos, porque algún día les voy a decir, ¿quieres predicar el próximo domingo? Y quiero que me digan amén. Claro, no vamos a poner a cualquiera. Ahí les voy a dar algunas reglitas, ¿verdad? No quiero que me saquen de la chistera alguna magia que no sea bíblica, pero quiero que estén preparados. Miren, el Señor se tuvo que levantar a lavar los pies y nadie se inmutó. Pero cuando viene con Pedro, ahí Pedro le dice, ¿que me vas a lavar a mí los pies, Señor? No, nunca tal acontezca. Pedro siempre de espontáneo, ¿verdad? Flemático, expresando todo lo que le sale al corazón. Y el Señor Jesucristo le dice, si no te lavo, Pedro, no podrás tener parte conmigo. Fíjense, porque, ojo, yo he estado escuchando en las redes, porque también al final checo, y he oído cada herejía de esto, de lo que les he predicado de Simón. Hay un predicador que tiene el nombre de dinero en inglés. Es completamente aberrador lo que dijo, pero aquí se los pongo yo para aclarar por si alguno ya lo leyó o ya lo vio. No tiene nada que ver lo que le dijo Pedro a Simón de lo que le está diciendo Jesucristo a Pedro. Aquí le está diciendo, si yo no te lavo, no tendrás, no podrás, está hablando en futuro, no podrás tener parte conmigo. Y por eso Pedro le dice, Señor, no solo los pies, lávame todo, espontáneo como siempre, ¿verdad? Y le dice, no, ustedes ya están limpios, solo los pies, porque nos ensuciamos, pecamos, por eso tenemos que estarnos confesando constantemente delante de Dios. Pero aquí también Jesucristo dijo, ya todos estáis limpios, menos uno. Ya sabía quién no estaba limpio, el que lo iba a traicionar. Pero aquí, Simón Pedro le dice a Simón el mago, no tienes parte, no le está hablando en futuro, le está hablando en presente, lo que quiere decir, no se había arrepentido, no era un convertido original, él estaba detrás de los milagros por su propio interés y su propio beneficio. Tengamos cuidado, porque de esos sobran, como el que les acabo de citar. Cuidado, andamos detrás de los milagros. Hay que andar detrás de Dios para poder recibir los milagros, no detrás de los milagros. Estamos siempre yendo al revés, no. Aquí Pedro le dice claramente, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para con Dios. Lo está diciendo claro. ¿Cómo va a ser un corazón recto cuando la palabra de Dios nos dice que el que está en Cristo es una nueva criatura? Las cosas viejas ya pasaron y son todas hechas nuevas, que por sus frutos los conoceréis. No puede dar un árbol bueno frutos malos. Y aquí Simón estaba dando frutos malos, ¿no es verdad? Nos dice claramente allí en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Amados, tenemos que hacer un examen exhaustivo de nuestra fe. Podemos desviarnos. Miren, le pasó al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando vio a Jesucristo de lejos y le dijo en la tormenta, Señor, si eres tú, manda que yo también camine en el mar? ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Pedro iba bien, ¿verdad? Salió, empezó a caminar y después, ¿qué pasó? Se hundió. ¿Por qué? Quitó los ojos de Jesús y empezó a oír. Oyó el mar, miró el mar. Así nos puede pasar a nosotros, amados. No estamos exentos. Cuando la Biblia nos dice, poned vuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando tú quitas tu mirada de Jesucristo y las pones en las cosas de esta tierra, tu corazón puede ser desviado. Hay muchos que empezaron bien, y lo digo con dolor y con temblor. Muchos grandes siervos de Dios han empezado bien, pero su corazón ha sido desviado por las riquezas, por el poder, por el protagonismo, por el afán, el dinero y por muchas cosas más, y han terminado mal.
Yo lo veo con tristeza viendo predicadores, adoradores que por el afán de tener dinero, la popularidad, se han desviado y han salido con una sarta de herejías que da tristeza, rompe el corazón escuchar las cosas que dicen. Tú y yo no estamos exentos. Por eso es la necesidad de leer la palabra de Dios, de estar meditando en ella. Meditar no es solamente leer, Meditar es estar sacándole el extracto, estar investigando, estar guardando en tu corazón, pedir a Dios que transforme tu vida a través de ella. Necesitamos examinarnos si estamos bien. Dice, examinaos a vosotros mismos, no a los demás, que siempre tenemos esa tendencia de estar viendo a los demás cómo caminan y nosotros nos desviamos y nos caemos. Mírate tú, para que tú puedas ser un ejemplo a los demás. Amén. No andes fisgoneando ahí la vida, fiscalizando la vida de tu hermano. Fíjate tú cómo estás caminando. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos. Aquí probaríamos a los demás, ¿verdad? A ver, le voy a poner aquí 10 pesos, 10 euros, a ver si los coge, a ver si es realmente hermano. No, pruébate a ti mismo. Pruébate a ti mismo, no andes poniendo pruebas a los demás. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amados, nadie más que tú mismo puede dar cuenta si estás o no en Cristo. Tú mismo sabes de qué pie cojeabas y tú mismo puedes darte cuenta si estás creciendo en Cristo o no. Como cuando eran niños, ¿verdad? Que les ponían ahí la cinta de medir, van marcando con las tiritas ahí, con las líneas, cuánto voy creciendo. Tú también, pruébate. ¿Estoy creciendo en Cristo? ¿Estoy dejando atrás lo de la carne? ¿Estoy siendo nueva criatura realmente? Dice 1 Corintios 6:11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Qué bonito poder decir, así era, hablar en pasado. Yo soy ladrón, no, yo era ladrón. Ya no puedes decir yo soy borracho, como dicen los alcohólicos, ¿verdad? Yo soy alcohólico. No, yo era, ya no, ya soy libre. Cristo ya me santificó, ya me justificó, ya me lavó, ya soy nueva criatura. Ahí tenemos una lista larga. Miren Gálatas lo que nos dice, Gálatas 5:19. Si tú quieres ver en qué lugar estás, ahí hay una lista, con esa te puedes medir. Dice Gálatas 5:19. Manifiestas son visibles, son claras, son palpables. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Ando yo en adulterio? Solo con codiciar. Fornicación, eso lo siento mucho, porque como estamos en la era moderna, ahora queremos decir, todo mundo lo hace, está bien, lo siento. Fornicación es pecado. Lo siento, pero fornicación es pecado. Y eso se tiene que seguir predicando en las iglesias, si queremos realmente oír del Señor Jesucristo. Bien, buen siervo fiel. O que te diga, no te conozco. No puedes escoger esto sí y esto no. Te quedas con una Biblia con tapa, Porque como empiezas a decir, mira, esto sí, esto no me gusta y lo quitamos. Te vas a quedar con la tapa de la Biblia. No puedes hacer eso. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y toda es qué? Útil. ¿Para qué? Para instruir, para corregir, para redarguir. Es útil. Toda, no solo los salmos, no solo los proverbios, que no sé por qué a la gente nada más le gusta estar entre salmos y proverbios. Toda, de Génesis a Apocalipsis. Ahí está la lista, vamos a medirnos. Adulterio, fornicación, inmundicia, todo aquello que es abominable a Dios, lascivia, idolatría, y ya sabemos que la idolatría no solamente tiene que ver con los ídolos de yeso, de oro, no, tú puedes idolatrizar tu casa, tu coche, tu trabajo, tus hijos, etcétera.
Hoy somos los idólatras de los hijos, hasta le decimos los reyes de la casa. Qué errores cometemos, que Dios nos perdone. Por eso nos llevamos los coscorrones que nos llevamos. Cuidado con que idolatricemos a los hijos. Idolatría, hechicerías como Simón el mago. Enemistades, tú no te hablas con la prima, no te llevas con el primo, y son enemistades. Es verdad, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que alejarse de aquellas personas que no son edificantes, pero no hay que tener enemistades. Una cosa es que tú sepas que no puedes convivir con ciertas personas porque no te edifican, y otra cosa que la estés odiando, que no la puedas ni ver, porque a veces decimos eso, ¿verdad? No la puedo ver ni en pintura. Tenemos unos refranes: contiendas, pleitos, celos, iras. ¿Hay alguien iracundo aquí? No, ¿verdad? Todos somos perita de miel. Hay iras, contiendas, disensiones, herejías, Dios nos libre, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, como les he dicho. No es que la lista ya terminó ahí, es que la lista podría seguir, por eso dice cosas semejantes. Ahora tenemos aquí cómo medirnos si estamos en el Espíritu. El fruto del Espíritu ya no lo sabemos, a ver, los quiero oír. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amados, yo creo que tenemos que hacernos ese check-in. Tenemos que autoescanearnos espiritualmente. Con razón, el salmista decía: mírame y ve si hay en mí camino de maldad. Amados, el tiempo de oración es un tiempo perfecto. Así como cuando vamos al médico y le pedimos que nos haga una analítica. ¿Para qué le pedimos que haga una analítica? Para ver si algo está bien o mal, ¿verdad? Cómo están mis triglicéridos, mi colesterol, mi ácido úrico, etcétera, ¿verdad? Señor, hazme una analítica espiritual, por favor, y déjame ver cómo está mi fe. Déjame ver que no me autoengañe. Ayúdame a andar siempre en la llenura de tu espíritu. Amén. Y tengamos cuidado con los falsos profetas que siempre van a estar a la vuelta de la esquina. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, las epístolas están llenas de esas advertencias. Dice 2 de Timoteo 3, 2 y 4. Porque habrá hombres, ojo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites, más que de Dios. Una lista muy fácil para identificar a los falsos profetas, a los falsos predicadores de la palabra de Dios. No es juzgando en la carne, pero sí tenemos que probar los espíritus. Si tú ves a alguien que te está predicando así, que él se ama más y anda buscando cómo sacar beneficio para sí mismo, es fácil de detectar que es un falso maestro, un falso profeta. Segunda de Pedro 2:3 nos dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuidado, esos pululan por todas partes. Es que no me sale de la cabeza decir que Simón el mago quería dar una ofrenda a Pedro y Pedro la rechazó. ¿No es una aberración? Y lo usan para decir que está bien recibir ofrendas para recibir un favor de Dios. ¿Dónde se ve eso? Eso es hacer mercadería de las cosas de Dios. Seamos sabios, amados. Necesitamos sabiduría porque el enemigo engaña, es astuto y siempre va a andar rondándonos para buscar cómo engañarte. Pero te voy a decir una cosa: tú necesitas sabiduría de lo alto, no la sabiduría de este mundo. La sabiduría de lo alto solo viene de la palabra de Dios. No importa tu intelecto, tu coeficiente intelectual, no importa. Vas a ser arrastrado si tú no permaneces en el Señor. Así que, amados, busquemos al Señor con todo nuestro corazón y busquemos crecer para que andemos en la llenura del Espíritu Santo, para que no seamos engañados. Analicemos cómo está nuestra fe. Lamentablemente, y lo digo en buen sentido, a partir de los 1900 salió una moda
que se lleva hasta nuestros días. Porque si se dan cuenta, cuando Felipe fue a predicarle a los samaritanos, él nos dijo, a ver, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Levante la mano. No se ve en ninguna parte, ¿eh? Lo siento, me río porque hemos incurrido todos, me incluyo, hemos incurrido todos en eso, en esa práctica. O a ver, pasen al frente para que oremos por ustedes. Si yo puedo orar por ti, si Dios te redargulló ahí en el Espíritu, yo puedo orar por ti y tú con Dios puedes rendirte a Él y te va a salvar allí donde tú estés. Pero ahora, tampoco quiero decir que sea malo, porque si no hubieran dado Mateo ahí, ¿verdad? El cronista, como los que ven Chosen, no hubieran dado ahí, ¿cuántos, Señor? ¿Cuántos peces? Si no hubiesen anotado, no sabríamos cuántos se convirtieron en la primera predicación de Pedro, más de 3,000, y después más de 5,000. Qué bueno, ¿verdad? Que supimos, si no dirían, ay, se convirtieron algunos. Para algo bueno sirven también las estadísticas. Lo que quiero decir, amados, que no es alzando la mano. Tal vez tú dices, yo levanté mi mano, pero tal vez la levantaste porque tenías un problema. Tal vez venías angustiado y tenías una necesidad y oíste algo de Jesucristo que no entendiste ni que hoy dices, yo levanto mi mano. Pero tal vez hoy estás entendiendo lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no eres hijo de Dios si tú no le has recibido en tu corazón. Y recibirlo en tu corazón es que, Señor, ahora ya no pertenezco yo a mí mismo, ahora te pertenezco a ti. Ahora el centro de mi corazón eres tú. El timón de mi vida lo llevas tú. Si tú sigues haciendo tu voluntad y no la del Padre, tú tal vez no estás en la categoría de Juan 1:12, hijo de Dios. Así que, amados, analicémonos si estamos en la fe. Amén.